Pues seguramente somos poco dados los jerezanos a enorgullecernos de nuestro patrimonio histórico, y ya no me refiero a los edificios, sino también a nuestras instituciones culturales. Y hay que recordar que nuestra biblioteca municipal es la primera de Andalucía y seguramente una de las primeras de España. Y como filólogo clásico, arrimando el agua a mi sardina, pues me gustaría recordar que entre los muchos libros que podemos disfrutar en nuestra biblioteca hay, por ejemplo, un manuscrito del siglo XIII, finales del siglo XIII, de Juan Gil de Zamora, de Preconis Hispaniae, el Elogio de España, que tiene una historia novelesca con muchos avatares y que felizmente se descubrió y uno puede consultar ya perfectamente restaurado en nuestra biblioteca. Pero también contamos, por ejemplo, con un incunable de una obra de las obras de los epigramas de Marcial, del hispano-latino Marcial, uno de los más grandes autores latinos. Y por otra parte, desde la filología griega, pues tenemos nada menos que un ejemplar de la primera gramática del griego clásico en castellano, de Pedro Simón Abril, que es uno de nuestros grandes humanistas, quizá un poco desconocido, pero que siguiendo la línea de nuestro Antonio de Lebrija, mejor que de Nebrija, pues escribió muchísimas obras de este tipo clásico, y desde luego esta, como digo, que es la primera gramática española del griego. Y estoy recordando ahora, que es una verdadera maravilla, una edición de las obras de Homero en griego, de Fernand Didot, a caballo entre los siglos XVIII y XIX, con texto paralelo en latín, que es una maravilla solo manejarla y disfrutar de su lectura y acaso de la traducción de esas maravillosas páginas. Pero son solo 4 ejemplos de los muchísimos que todos podemos ver y que están atesorados, nunca mejor dicho, en nuestra biblioteca. Y bueno, y cuando cualquiera se acerca a la biblioteca, como es mi caso, por ejemplo, hace ya muchísimos años siendo un jovenzuelo, aún en esa época no estaban tantos libros publicados como hay hoy, y evidentemente en la biblioteca conocí a historias, a personajes y a instituciones. Personajes como, por ejemplo, allí pude ver los originales, por ejemplo, donde se sacaron después las ediciones facsímiles, por ejemplo, de don Bartolomé Gutiérrez o de don Esteban Rayón, que aquí tenemos, que son ya ediciones actuales, pero que en aquella época no existían, o de personajes tan importantes para la historiografía local como era don Agustín Muñoz y Gómez, que también tenemos este facsímil, o las obras de don Manuel Esteve o don Hipólito Sancho, que también lo tenemos aquí. Y como digo, ya he hablado de historias, ellos nos contaban historias, la historia de Jerez, que para mí era muy importante cuando era un chiquitito y quería aprender la historia más local y acercarme al conocimiento más cercano, ¿no? a lo que me rodeaba. Pero también de instituciones, porque entonces comencé a ver libros muy antiguos, muchos de ellos con este sellito que aparece aquí, y me comencé a interesar por esas instituciones que después de muchos años conservaban perfectamente el legado cultural e historiográfico de Jerez, como es el Centro de Estudios Históricos Jerezanos o la Real Academia de San Dionisio. Fue allí donde descubrí, en la biblioteca municipal, a tantas personas y tantas instituciones que hoy, gracias a ellas, conocemos muy bien nuestro pasado. Y recordad, quod non est in libris, non est in mundo. Lo que no está en los libros, no está en el mundo.